Bienvenidos a un capítulo más de Fe para Compartir. Hoy tengo la enorme dicha de presentarles a un amigo entrañable, a una persona que admiro muchísimo, una persona que ha optado por un estilo de vida que la verdad creo que es digno de admirar. Quiero presentarles al Padre Oscar. Bienvenido a esta locura en la que Dios nos tiene. Todos los podcasts los presento igual, pero es que me llena de muchísima alegría tener gente aquí en este proyecto. De verdad, bienvenido. No, muchas gracias, Joa. Y bueno, saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Y pues es un gusto poder compartir este ratito y ante todo, y más allá yo creo que de lo que contar de uno, ¿verdad? La experiencia de Dios en uno. Y más bien agradecerte a vos también por el echarte al agua y el ser capaz de darse a evangelizar en redes, ¿verdad? Como inclusive nos han invitado los últimos papas a vivir esta experiencia de también evangelizar en todo este mundo digital. Gracias, gracias. Sí, la idea es esa. La idea es tomar ese llamado, inclusive que lo hizo Francisco en sus últimos días, ¿verdad? De echarse al agua, de tomar esta batuta nueva. Hay que hacer lo que el Señor pida y hacer. Sí funciona, sí funciona. No, de verdad, Bendito muchas Dios. gracias por sacar el ratito, por venir a esta tu casa. La verdad que No, sí. muchas gracias más bien por la La idea invitación. de este espacio, pues, es conocer a la persona, ¿verdad? También, pues sí, conocer al sacerdote o al laico, pero conocer la persona que está detrás de este rest, de sacerdote. Entonces, pues, empezaba a contarnos quién es Oscar, quién es Oscar Mario, de dónde viene, lo que quieras ahí presentarte con toda paz y con toda confianza. Bueno, y tal vez para iniciar, sí, mi nombre. Soy el padre Oscar Mario Carmona Arguedas. Tengo 33 años y fui ordenado hace 6 meses y unas pocas semanas, por gracia de Dios, sacerdote aquí en la Arquidiócesis de San José. Soy oriundo de la parroquia de la Asunción de la Virgen María, allá en Ciudad Colón. Em, y pues, como les decía, bueno, por gracia de Dios, estos meses ya de sacerdote. em, Tal vez que decirles, bueno, vengo de una familia, pues sí, católica, que ha sido también todo un proceso de vida, ha habido todo un proceso de conversión, bendito Dios. Soy el mayor de tres hermanos, bueno, tengo dos hermanas menores ahora, tengo dos sobrinos pequeñitos también, ahora de los que chineo. eh, y pues, la verdad, sí, pues un poquito así como el resumen grande, No, 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 pero digamos, muy bien, muy bien. de mi vida. Hay dos puntos que me encantaría que nos contaras. Ujú. El primero es cómo viviste, cómo describes, ¿verdad? Esa experiencia de sacerdocio recién ordenado, estrenándote, ¿verdad? Que me encantaría esa parte que nos contaras. Y también que nos cuentes cómo se vive, ahora porque dices, es una familia que vive un proceso de conversión y que ese proceso de conversión de familia provoca una vocación sacerdotal. Eso me impacta. Entonces me encantaría que nos contaras esas dos partes Ok, bueno, comencemos entonces de lo más de reciente. lo más reciente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, como decía, el 7 de diciembre del año anterior fuimos ordenados sacerdotes con 7 hermanos más acá en la Arquidiócesis de San José. Y bueno, estos meses han sido, la verdad, muy bonitos, por gracia de Dios. Y ante todo, por lo menos yo personalmente sigo sorprendido, ¿verdad? Y porque bueno, ante todo la llamada no es ni por mérito propio, eh, en medio inclusive de las limitaciones, ver cómo la gracia de Dios actúa, no por uno, sino por ser este instrumento a través del cual Dios actúa, ha sido sorprendente. Por ejemplo, la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que durante el seminario, en el proceso de formación uno va viendo, ¿verdad? Que la primera misa o, ¿verdad? O celebrar las Eucaristías no es un acto funcional, ¿verdad? No es para suplir a los padrecitos para tener más misas, no, no, es que cada misa es realmente el memorial del sacrificio único de Cristo, ¿verdad? Y ser consciente uno de que en medio de mi humanidad Cristo se haga presente, wow, eso sorprende, mueve, toca, ¿verdad? Como decía el santo cura de Ars, ¿verdad? Si supiéramos el valor de la Eucaristía e inclusive lo que sucede en la Eucaristía, moriríamos, ¿verdad? De la grandeza que es. También la experiencia, por ejemplo, de administrar el sacramento de la reconciliación ha sido una experiencia muy bonita. Eh, la unción de los enfermos, en fin, el ser un poquito uno servidor, pero ver ante todo la misericordia de Dios
y ante todo, bueno, como lo he tomado, y el versículo que es mi lema de ordenación y que me acompañó durante todo el proceso de formación y ahora me acompaña, espero hasta cuando Dios lo quiera, en este ministerio es ese Dios que ha fijado su mirada en mí con amor, ¿verdad? A pesar de mis dudas, limitaciones, en fin, tiene su misericordia y de poder realmente llamarnos todos los días a seguir actuando. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Ciertamente cansada, sí, ¿verdad? Bueno, ahora que es que venimos saliendo de Semana Santa, de Claro. la fiesta Sí, sí, patronal sí, sí. también ahí en la parroquia, ¿verdad? Eso sí, no. Pero un cansancio bonito, es decir, un cansancio donde uno dice, Señor, qué grande eres y, pues yo creo que uno realizado como persona. Entonces, pues le agradezco ante todo al Señor este don del sacerdocio. Y tal vez como para contarlo y unirlo, ¿verdad? Claro. Esta llamada vocacional, pues sí, ciertamente se da en el seno de una familia. Y como decía ahora, todo proceso de conversión, porque si usted me pregunta si yo de pequeño jugaba de padre, ¿verdad? O tenía, ¿verdad? Vestirme de padre y todo, sinceramente no lo recuerdo. O sea, no recuerdo, ¿verdad? De que jugara a dar misa o algo así. Pero, como decía, mi familia pues es católica, crecimos en el hogar donde eran mis papás, mi abuela y mis dos hermanas, y pues sí, siempre nos inculcaron el valor de rezar y todo, pero por ejemplo, bueno, voy a confesar, digamos, en mis primeros años de niñez, yo me acuerdo, ¿verdad? Pues el ir a misa no era así como tan constante, ¿verdad? Entonces, si podíamos ir bien, si no, no, ¿verdad? Entonces, pero mi abuela, que en paz descanse, siempre fue una figura muy importante, pero era la que nos cuidaba. Bueno, mis papás trabajaban y ella sí, digamos, una persona muy católica y era siempre de pasar a hacer una visita al Santísimo. Me acuerdo que en mayo hacíamos en la casa un altarcito a la Virgen, tenía una imagencita de la Virgen así chiquitita, entonces buscábamos flores o con papel de construcción. Hacíamos siempre un altar a la Virgen y ese hecho, por lo menos a mí, yo me acuerdo pequeño, siempre me llamó la atención, siempre me atrajo. Me acuerdo ella iba a las procesiones, yo era el que la acompañaba. La imagen de Jesús Nazareno siempre me impactaba mucho en las procesiones de Semana Santa. Inclusive yo creo que esto no se lo he contado a nadie. En mi cama tenía el Cristo que me habían regalado de la primera comunión. Entonces yo iba, cuando iba a la iglesia y veía el mantel rojo, entonces había hecho un papel de construcción y le ponía un papel de construcción rojo. Le Si ponía los veía, tiempos. le ponía los tiempos Claro. litúrgicos. Claro, yo no sabía qué eran los colores ni qué significaba, no sabía nada. Wow. Pero cuando iba a misa y pasaba donde ella y veía el mantel del altar de colores, yo iba y se los cambiaba, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que atrás de mi cama tenía así como una pequeña iglesia. Digamos, eso es tal vez lo que más recuerdo de hacer, ¿verdad? Pero tal vez ese pequeño, más allá de llamado al sacerdocio, era como más que todo a la parte de la fe, ¿verdad? Esa vivencia de la fe, de la oración. También, bueno, poco a poco, también mis papás ya se van acercando más, entonces ya somos como ya de ir a misa todos los domingos. Eh, Inclusive ya mis papás se involucran en la vida activa de la iglesia. Me acuerdo, bueno, mi papá que fue el primero que se involucró de lector ahí en la parroquia y ver a los sacerdotes en ese momento, los que estaban, al padre Roy Solano y al padre Víctor Hugo Munguía, que les mando saludos, Saludamos que a los estaban por allá, ¿verdad? padrecitos. Claro. Estaban por allá en la parroquia y ya fueron como más cercanos, ¿verdad? Eran más cercanos con la gente y todo. Y yo recuerdo, y en ese momento estaba en quinto, sexto grado, estaba terminando la escuela, y a mí me llamaba la atención de que eran como muy normales. Es que siempre uno veía al padre, ¿verdad? Ya quedaba la misa, ¿verdad? Como lejano, y eran como muy cercanos, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Bueno, eso me llamaba la atención, ya eran más cercanos ahí con la familia, en fin. Bueno, luego continúa, ya ellos, bueno, salen de la parroquia, yo ya entro al colegio y ya bueno, cuando entré al colegio, hay una historia muy curiosa, a pesar de que dice, íbamos a misa todos los fines de semana y todo, en el cole, cuando entro a séptimo, bueno, he de confesar que también era como muy bombeta en el colegio. Hay Y, cosas que no cambian. no, hay cosas que no van cambiando. Hay cosas que la gracia del sacramento no cambia, más bien potencia, yo Potencia, sí, creo. sí, sí. Eh, en ese momento habían hecho un partido político, estos de las elecciones estudiantiles, pero que, bueno, yo no lo había hecho, la verdad. Era que los profesores habían armado uno entre varios, ¿verdad? Nos habían dicho algunos que por qué no hacían uno, porque solo había uno, el de los quintos, que iba a ganar. Entonces, para que hubiera toda esa semana y que los debates y todas esas cosas. Bueno, yo dije que sí, me metieron de candidato, imagínense, uno en séptimo y un partido de quinto.
evidentemente perdimos, ¿verdad? Pero era para celebrar y todo. Con los que estaban, que yo no los conocía, los otros, habían unos que iban al grupo de pastoral juvenil de la parroquia. Entonces ya cuando pasa todo esto, me dicen, ¿y por qué no llega los viernes en la noche? Y yo, ¿pero qué es eso de pastoral juvenil? Ni siquiera sabía que... O sea, yo de lo que conocía de iglesia era que ven misa, catequesis y ya, ¿verdad? Bueno, Y los manteles de colores. y los manteles de colores. Eh, Comienzo a ir a pastoral juvenil y ahí comienza, digamos, tal vez sí mi experiencia de fe, de acercarme al Señor, o más bien creo yo de ser consciente del Señor que estaba a mi lado, porque yo creo que desde pequeño el Señor siempre había estado ahí Claro. presente. Y más bien con pastoral juvenil es que hago ese camino, todo ese proceso, porque me acuerdo ya iban ellos, ya uno empieza a hacer como su grupillo de amigos del cole. De hecho, bueno, antes de venir acá venía de ver uno de ellos que estuvo en ese grupillo. eh, y de ahí, a pesar de que yo fui uno de los últimos que entra, fui como el que me quedé, pero ya el resto empezaron a irse y todo. Ya después hay que ser animador, ya lo invitan a uno a ser animador, comienza el proceso de formación en PJ. Ya en eso también el padre que estaba allí, el padre Jaime Campos, en aquel momento, que ya estaba en la parroquia, también estaba siendo ahí cercano con la familia. Y bueno, sigo ya, digamos, ese proceso de crecimiento de iglesia, y ya cuando uno va comenzando el cole y todo, sí recuerdo que ya terminando el cole, como en quinto año, sí es la primera vez que me pregunto eso, yo, bueno, ¿y por qué no sacerdote? Pero me daba mucho miedo porque, y como te decía, mi familia Claro. hasta que vivió ese proceso de ir a misa y yo lo que conocía de iglesia era mínimo. Entonces, y pensar a alguien que quiera ser padre era una revolución, o sea, no sé. Y tal vez el miedo que tenía era qué van a pensar, ¿verdad? Entonces, qué iban a decir ese grupo de amigos que aunque estaban en pastoral juvenil y todo, de, no se había pensado. Más que en la parroquia, la última vocación fue hace 42 años, ¿verdad? Que Hay es el 42 años de diferencia. hay 42 años de diferencia entre el padre William Rivera, también saludos, que ahora está residiendo allá en la parroquia de Ciudad Colón. Él está incardinado en la diócesis de Cartago y de ahí en fuera no había salido nadie más. Se han habido Hasta vos. seminaristas, pero no han seguido el proceso. ¿Cuándo podrías decir exactamente? Porque me dices muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Es interesante porque el Señor te estuvo ahí presente, te tenía, te jalaba, te llevaba, ¿verdad? Las abuelitas juegan un papel increíble en esas vocaciones. Pero ¿cuándo podrías decir, quiero ser sacerdote? O el Señor quiere que sea sacerdote. ¿Cuándo podrías decir, ese es el momento exacto donde yo digo, quiero ser? Buena pregunta, porque yo creo que más bien el Señor fue como enamorándome. Ya responder, digamos, la primera vez, esa que te contaba, o sea, en el cole, cuando terminé el cole, yo en mi corazón sí sentía esa inquietud y inclusive decía sí. De hecho, un sacerdote me invitó y me dijo, mira, el otro fin de semana hay lo que se llamaba, bueno, en ese momento los núcleos Núcleos vocacionales. vocacionales, Hay núcleos correcto. vocacionales en San Pedro, a tal hora, por si quiere ir. Nada más me dijo así. Y yo estaba en el cole, tenía 16 años, de hecho, sí, iba a cumplir 17, todavía era menor de edad. Eh, Evidentemente mis papás sabían y ellos me llevaron. De hecho fue que yo dije, bueno, yo me Así fui. fuiste. Entonces yo fui a ese primer encuentro, pero yo no sabía nada. Entonces, sabía que existía eso que se llama núcleos vocacionales, pero no sabía lo que iba. O sea, yo no sabía nada. Entonces yo llegué, me acuerdo, y en ese momento eran los núcleos vocacionales mixtos, era de la vida consagrada, ¿verdad? Al mismo tiempo hacían los diocesanos, en el mismo, ahí mismo en Montes de Oca, pero y como yo no sabía, yo me metí en el primer aula que aquí son algo que se llama núcleo vocacional. Sí, aquí es. Entonces, claro, y religiosas, religiosos, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Claro, uno lo recibe en lo más bonito, y lo acogen. Pero, de hecho, ahí fue donde yo vi que muy bonito ese primer encuentro vocacional, muy bonito y todo, pero yo dije, esto no es para mí. Por el sentido de la vida consagrada, o sea, no me sentía llamado a un carisma específico. Entonces, yo dije, no, no, esto seguro no es. Curiosamente, en la otra aula que estaban haciendo encuentros ya los diocesanos, ¿verdad? Los sacerdotes diocesanos, estaba bueno, el que ahora es el padre Eric Quesada, que es el párroco de Acosta, él fue profesor mío de religión En el en el colegio. liceo, en el cole. Y claro, cuando me encuentra me dice, ay, pero ¿qué está haciendo aquí? Yo era todo emocionado. Y ya medio me explica, pero igual yo no entendí. Y no me iba a salir de un lado para ir al otro, ¿verdad? Entonces yo me quedé igual, ¿verdad? Entonces, bueno, fui a ese encuentro y de hecho
sí he de confesar que sí me llenó muchísimo, me encontró muchísimo, pero me seguía dando ese miedo para decir, ¿verdad? Yo quiero ser sacerdote. Y me acuerdo, ¿verdad? Mis papás eran la expectativa, ¿y cómo le fue? ¿Verdad? ¿Qué pensó? Yo dije, no. O sea, yo dije, no, pues muy bonito y todo, pero yo en este momento no. ¿Verdad? Y dije, no, y me cerré en que no. Eh, entonces, digamos, como ese primer momento, tal vez fue así como la inquietud. Ya después de eso, sí, comencé mi vida universitaria. Bueno, primero estuve un semestre de ingeniería en computación en el TEC. Sí, era el típico de que yo salí del cole, no sabía qué iba a estudiar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estudiar ya sea en el TEC o en la UCR o en la Universidad Nacional. Había pensado inclusive en diferentes carreras en cada una de las tres, porque era como tanta ¿verdad? La incertidumbre de qué hacer, que entré al TEC, no me gustó, ¿verdad? Y después entré a la UCR. Ya ahí fue donde tuve como la segunda vez, ¿verdad? Donde uno dice, pero es que, ¿verdad? Como que uno tiene esa espina, pero no, es que no, tenía 17 años. ¿Quién piensa eso a los 17 años? En ese momento yo, ¿verdad? Pensaba, y me daba susto. Comencé entonces a estudiar estadística, una carrera que me apasiona y me gusta muchísimo. Ya cuando bueno, cuando me involucré en la vida universitaria, de hecho, ya me metí de lleno. Pues sí, realmente me sentí muy realizado. Ya en ese momento tuve que salir de pastoral juvenil porque ya pasaba más tiempo en San Pedro, En la universidad, claro. sí, en la UCR. Entonces ya hice como mi vida universitaria, ¿verdad? Y yo dije, ya aquí está aquí estoy bien. Y como que me acomodé. Bueno, la experiencia de la U, pues la Y si verdad. lograste terminar la U Sí, saqué el bachillerato, en estadística. bachillerato en estadística, sí. Menuda carrera. Pero lo curioso fue que el momento en que ya decido hacer encuentros vocacionales otra vez y ya decir, bueno, voy a discernirlo, estaba todavía dentro de la U. Porque como estuve en pastoral juvenil, siempre había tenido el sueño de ir a una jornada mundial de la juventud. Claro, en esos años, digo, uno en el cole, ¿verdad? Y tras de eso coincide con la de Colonia, después Madrid, luego Sydney, lugares muy caros, Muy ¿verdad? Muy inaccesibles, claro. inaccesibles, ¿verdad? Entonces, y en el cole no tenía, ¿verdad? Eh, de ahí, en medio de la U y todo, entonces comencé a ahorrar y a trabajar un poquito, logré ahorrar, y en el 2013 se me da la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud a Río de Janeiro, Ah, qué chido. en Río. Y ahí es donde, de hecho, fui con el grupo del Camino Neocatecumenal. Iba como adoptado, no estaba en el camino, pero ellos me adoptaron, ¿verdad? Fui con ellos. Lo que yo no sabía es que ellos tienen o todo el tinte más bien que van, es también un tinte vocacional, porque el encuentro que tienen luego de las actividades con el Papa, eh, tienen un momento donde inclusive invitan a todos los jóvenes que quieran ser sacerdotes, o quieran ser religiosas, o quieran ser misioneros. Yo no sabía eso. Entonces eso también me impactó, porque mucho de las catequesis, los días antes y todo, era con esa tinte vocacional, y dije, otra vez. Eh, y tal vez ese momento clave, y ahora sí decisivo, como el tercero, donde digo ya, ok, necesito ver si esto es o no es en la vigilia de esa jornada En Río. que en Río. Que de hecho me acuerdo por las situaciones climáticas en ese Con momento en Francisco. Río, era la primera del Papa Francisco. Era la Sí, primera de Francisco. esperábamos que fuera Benedicto, luego en febrero se da la renuncia, entonces va el Papa Francisco en julio. La vigilia iba a ser en otro lugar, en el Campus Fidei, porque era el año de la fe, lo habían llamado así. Se vino un aguacero ese día terrible. Qué increíble porque te coincide la vocación con la formación, con la ordenación dentro del pontificado de Francisco, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, todo coincidió dentro del pontificado del Papa Francisco. Em, Recuerdo, bueno, ese día cambiaron el lugar de la vigilia, o más bien fue en Copacabana, y bueno, uno dice, sí, ¿por qué? Nosotros estábamos hospedados a dos calles. No era lo mismo ir al campo donde iba a ser la vigilia, que estaba lejano, a estar a dos calles de Copacabana. Entonces fue muy bonito, estuvimos todo el día esperando. Pero lo que recuerdo de ese día de la vigilia era que el Papa, refiriéndose al pasaje del sembrador, de la semilla, ¿verdad? El Papa invitaba a los jóvenes, en ese momento nos invitaba a que cada uno de ustedes tiene una inquietud, tiene una semilla, guárdenla en el corazón y dejen que Dios la vaya cuidando. A mí, por lo menos, yo lo tomé así a decir, o lo primero en que pensé fue en esa inquietud que me había acompañado. Y de hecho yo dije, no, cuando vuelvo necesito ver si es o no es. Tal vez no decir así, como quiero ser sacerdote ya, no. Necesito descubrir qué es, ¿verdad? Porque esta inquietud me tenía. Entonces esa fue como la semilla que en ese momento delante del Santísimo ahí en Copacabana le dije, Señor, aquí está mi semilla.
a ver qué hace, pero necesito saber qué es porque Wow. a pesar de que ya en ese momento me quedaban 2 años de carrera, iba a empezar a trabajar, seguía ahí la inquietud, ¿verdad? Seguía el rum rum, ¿verdad? Como dicen. Y bueno, logro venir acá. Y a pesar de que fue en el 2013, hice encuentros vocacionales hasta el 2015. Por dos cosas. Primero porque quería terminar la carrera, sí quería terminarla. Y nuevamente, ese aspecto, tal vez el del miedo, ¿verdad? El del miedo a ver qué va a pasar. Porque, por ejemplo, en el 2014 podía haberla hecho, que era mi último año de universidad, pero yo dije, no, no, voy a terminar la universidad tranquilo, ¿verdad? Ya cuando esté terminada y todo, ¿verdad? Tal vez uno muy calculador, pero bueno, Dios también Estadista, se vale de estadista, te estás calculando todo lo que tienes todo que pasar, estadístico. claro. Entonces, pero bueno, Dios se vale de todo. Y en el 2015 es donde hago encuentros vocacionales. Y a pesar de que estaba esa inquietud de decir uno, bueno, ya para que me digan que no y estar tranquilo, ¿verdad? Voy a hacer los números. Sí, entonces yo, bueno, voy a hacer encuentros, ya uno va haciendo encuentros, tal vez diciendo que esto no es, y ya bueno, el corazón le queda y la conciencia tranquila. Pero más bien, de poco a poco iba descubriendo más bien la llamada que Dios había tenido y todo, y aquello, a pesar de que estadística me gusta mucho y todo, no era lo mismo, o sea, había algo más, ¿verdad?, que me llenaba. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, Señor, yo creo, o por lo menos que es por acá, ¿verdad? Pero que es de que se haga tu voluntad. Aquí estoy para Wow, hacer tu voluntad. qué Y de increíble. ahí, bueno, ahí en resumen, de ahí 8 años. 8 años de seminario. Y aquí sí, por gracia de Dios, como digo, Wow. la ordenación hace 6 meses. Y fue muy así. Y qué increíble porque vamos a ver, vos sos un padre muy joven. Bueno, más o menos. Bueno, No, sí. no, en serio, sos un padre muy joven que empezó su vocación, a sentir la vocación muy joven. Y vamos a ver, tienes 6 meses de ordenado y un poquito. Ya nos contaste que ha sido una experiencia muy, muy bonita y todo. Pero me encantaría que nos contaras, que nos dijeras cómo manejas ese amor al sacerdocio tan joven, siendo tan joven. ¿Por qué? Porque pienso yo que uno, como dices tú, en la madurez, en el tiempo, vamos estudiando, vamos trabajando, ¿verdad? Pero la vocación te alcanzó súper joven y te ordenaste súper joven, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir, ¿verdad? Has revitalizado mucho la parroquia en la que estás. Entonces, ¿cómo se maneja esa vocación de joven siendo sacerdote? Bueno, ¿Cómo la vivís? yo creo que ante todo siendo consciente de las dos realidades. Es decir, todos, ¿verdad? Como cristianos vamos de camino, ¿verdad?, en este camino hacia la santidad. Y bueno, bueno, te decía que tal vez no tan joven porque los sacerdotes en los 80s, ¿verdad? 90s todavía se ordenaban, ya más Sí, bien a mi edad, te lo pregunto porque estaban un montón actualmente no ordenados. es tan común ver un sacerdote tan Pero sí, joven, ciertamente, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, inclusive del grupo en el que estoy, yo estoy en el medio, yo soy como el punto medio, ¿verdad? De edades, porque bueno, tenemos uno muy joven, el padre Juan Manuel, también saludos, que Juancho, y él entró al seminario a los 18 cumplidos, recién cumplidos, ¿verdad? Entonces, y Juancho tiene 27, todavía más joven que yo, ¿verdad? Pero bueno, como te decía, yo creo que ambas cosas, y antes de ser consciente del sacerdocio, ser consciente de uno como cristiano, ¿verdad? Como joven. Eh, Vamos a ver, por lo menos a mi edad o a un joven de 33 años, eh, digamos, no creo, uno todavía tiene como por lo menos gustos de joven, el servicio de la vitalidad, que si se le ocurre una idea, ¿verdad? O tal vez una locura, entre comillas, ¿verdad? Ahí de servicio, ¿verdad? Que uno le da la idea de tal vez también, yo creo que también en camino ahora de estar comenzando, como esa sed de ayudar, de servir, de tratar de poner un poquito uno el grano de arena, es no negar esa realidad, ¿verdad? Pero también siendo conscientes de que este don, por ejemplo, del sacerdocio no es mío, ¿verdad? Porque creo yo que podría uno tener una tentación de decir, mira, y que padre más carga, Qué porque carga carga que las soy, homilías, claro. ¿verdad? Sí, que carga que está haciendo esto, y que carga que está haciendo lo otro, y esto y eso es. Y no, ¿verdad? Porque creo yo que el sacerdocio no se mide em, por la cantidad de cosas, la cantidad de actividades, ¿no? Que no digo que es que no haya que hacer, pero más bien se mide por ese amor y siendo esa conciencia de responder con fidelidad al Señor en esta vocación.
en la oración, en realmente cumplir inclusive esas promesas que uno hizo el día de la ordenación, en realmente tratar de ser fiel, tratar de cumplir en la oración por el pueblo que he encomendado, el preparar cómo enseñar, o más bien el enseñar a los demás este camino de la fe, el mantenerse en la enseñanza de la iglesia. Más bien todo eso es el que va revitalizando, o más bien es lo que une al sacerdocio. Y pues ciertamente que en esta etapa de la vida, digamos, de los 33, es que digo que yo voy llegando al límite, ¿verdad? Porque según la ley es hasta los 35 la juventud. Pero bueno, más allá de una edad, es ante todo yo creo que la novedad del corazón. Dejar que Dios sea el que vaya dando así también esa novedad del corazón y que vaya revitalizándola siempre todos los días. Qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho, y me gusta mucho, y quiero preguntártelo, es porque tú fuiste, vamos a ver, tu último espacio de diácono Ujú. y tu primer espacio de sacerdote es en la misma parroquia, Sí, ¿verdad? ¿Qué tan diferente es servir en la parroquia como diácono y después llegar como vicario en la misma parroquia, ¿verdad? ¿Cómo se maneja ujú, eso? Porque sí. me imagino que sí tiene que haber alguna diferencia, Ah, ¿verdad? sí, claro, sí, sí, ha sido curioso. Inclusive no de diácono, porque yo llegué ahí de acólito. Es decir, acaba de terminar el seminario y nos designan en diciembre y llegamos a Llorente. Bueno, yo llegué a la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Llorente, también un saludo para todos allá, el 22 de enero. Entonces, de enero al 2 de marzo, de ese 22 de enero al 2 de marzo, y yo fui, digamos así, un seminarista. Más, entonces todo el mundo lo conocía así como Oscar, sí, el muchacho que acaba de terminar el Y seminario, ahora hay toda que la decirle situación. Padre Oscar. Exacto, Ah, ya cuando se da la ordenación diaconal, me acuerdo, esos días antes, yo, yo me fui bueno, para la ordenación diaconal, nos dan sí unos días para estar con la familia, pero yo me fui jueves de la parroquia, si mal no bueno, como martes más bien, perdón, bueno, esa semana antes, ya no recuerdo bien. Esos días antes yo me fui para mi casa, de hecho para la ordenación diaconal yo salí de mi casa para la catedral y volví al miércoles siguiente. Entonces nos ordenamos sábado y hasta el miércoles siguiente. Entonces el miércoles que llegué, ya el jueves en la mañana, me dice el padre, y no, encárguese de la hora santa. Está bien, yo de acólito ya hacía la hora santa, pero claro, y la hora santa nada más así rezar porque no podía dar la bendición con el Santísimo, pero ya de diácono podía hacerlo. Entonces, claro, ya también fue como pucha, impactante, claro, es un golpe, inclusive para mí, es un golpe, claro. porque llego a la sacristía, ahora ya a revestirme, y bueno, y la estola, y ahora sí iba con estola, iba con capa, y toda la situación. Eh, y me acuerdo, ¿verdad?, ver la reacción de la gente, porque la gente no sabía que yo ya había llegado, ¿verdad? Yo la primera homilía la iba a hacer hasta el sábado siguiente, pensaron que yo llegaba hasta el sábado siguiente. Entonces, claro, también la gente se quedó así como, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Ahí fue donde yo creo, yo fui consciente de este don del sacramento. Es decir, que el sacramento del orden, ciertamente, uno como persona, ahí está, y está en este camino hacia la santidad, pero unido a este don de que el Señor nos da y que realmente, bueno, como lo dice la misma teología, es un cambio ontológico desde el mismo ser de unirse al sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Porque de uno seguía siendo el mismo Oscar, entre comillas, bueno, ese cristiano, ciertamente, pero ya ahora como diácono, ¿verdad? Entonces, bueno, inclusive ya hasta el distintivo de Eso te iba andar a de preguntar, cuello, eso te iba a ¿verdad? preguntar, golpea cuando el primer Padre Oscar, ¿cómo está? ¿Verdad? Sí, Golpea, claro, claro, sí. ¿verdad? Bueno, sí, ese día, por ejemplo, con la bendición con el Santísimo, yo me acuerdo que me temblaba todo, ¿verdad? Eh, el ser consciente de eso, y recuerdo también la sorpresa de la gente, pero una sorpresa bonita, ¿verdad? Y escuchar a la gente rezando en medio de bendición, wow, a mí me impactó mucho, o sea, yo dije, Señor, esto es grande, o sea, esto, ¿verdad? Inclusive, no sé, me acordé de Isabel en ese momento, ¿quién soy yo, verdad? Para tener esto. Ya de diácono, ¿verdad? Bueno, el padre Gerardo también, saludos. Sí le había dicho a la gente, aunque es diácono, díganle padre, ¿verdad? Para que se vaya acostumbrando a decirle padre. Entonces, claro, también uno acostumbrarse a eso, ¿verdad? De que ya le digan padre y todo, todos esos meses. Y para la ordenación sacerdotal, eh, ahí fue al revés. Yo sí, bueno, antes ya había pensado, antes de la designación de la parroquia, que yo cuando, si Dios me daba la gracia de ordenarme, iba a salir del diaconado, iba a salir de mi casa, pero para la ordenación presbiteral iba a salir de la casa cural en la parroquia donde estuviera, así fuera cerquita o lejana de la catedral, donde estuviera, porque ahora esa era mi comunidad, ¿verdad? Donde estaba. Y de hecho fui ese día, el día antes fue que me fui para Llorente, muy carga la Usted no gente. sabía que se iba a quedar en Llorente. Yo no sabía, no, no, yo no sabía nada. Eh,
la gente muy carga, pero me acuerdo esa noche que llegaron a darme serenata. Fue una sorpresa muy bonita, muy bonita de la gente. Y ya, pues ese día la ordenación presbiteral. Pero a pesar de que, aunque ya lo veían a uno con cuello y todo por diácono, ya no era lo mismo verlo a uno de sacerdote. Inclusive la primera misa, eh, bueno, la primera misa en Llorente, eh, y también fue muy impactante, ¿verdad? Ya no era el diácono, ¿verdad? Así como a la gente le sorprendía, a uno mismo también lo sorprendía, ¿verdad? Inclusive las primeras veces en que ya, bueno, por ejemplo, me acuerdo con el padre Gerardo, bueno, y ahora entonces y ya puede confesar, entonces ya iba como el horario, ya digo, ya va involucrado en el horario de confesar, el horario de misas, claro, impacta. Y hasta mediados de diciembre, ya luego de la ordenación, fue que nos damos cuenta de dónde íbamos a quedar cada uno. Sorpresa. Cuando me doy cuenta de que me quedo ahí, también ha sido como una experiencia bonita porque, como le digo, la comunidad ha visto todo el Todo el proceso, proceso, todo el proceso. claro. Pero ahora llegar de vicario también ciertamente es distinto. ¿En qué sentido? De que ahora en la parte litúrgica de las celebraciones, el administrar los sacramentos o el acompañar pastoralmente, ¿verdad? Entonces ya no es solo el diácono, ¿verdad? Que estaba ahí, sino ahora acompaña al padre también en la parte pastoral, ¿verdad? Qué bonito. Ciertamente, ¿verdad? Pero sí, no, ha sido una experiencia bonita. Y más bien, la comunidad me ha enseñado a mí, ¿verdad? Porque cada comunidad es distinta, Eso te iba a ¿verdad? preguntar, Entonces, ellos qué enseñan tan mucho. importante para un padre nuevo es la respuesta que te dé la comunidad, ¿verdad? Porque imagino que también te afianza y todo, ¿verdad? Me imagino, ya que te conocían, como dices vos, todo el proceso y toda la cosa, del acogimiento fue más sencillo, ¿verdad? Porque hay comunidades muy celosas, ¿verdad? Hay comunidades muy celosas que viene el padre nuevo y, Ujú. ¿verdad? Le andan, le andan de larguito al padre nuevo o no le andan cercano por miedo a lo que va a decir el padre de antes, ¿verdad? Pero digamos, en este proceso tuyo, ya dijiste de acólito, de diácono y ahora de padre, de vicario, ¿qué tan importante es esa respuesta de la comunidad como tal? Yo creo que la comunidad a uno lo forma también, o sea, le enseña. eh, Inclusive digo comunidad, no solo los laicos, inclusive digamos también, en este caso, bueno, el padre Gerardo, inclusive el padre Minor, que es residente ahí en la parroquia, que de hecho a ellos les agradezco muchísimo porque ellos hemos sido como una familia ahí, ¿verdad? Entonces el padre también, dentro de su experiencia, ya un sacerdote de 17 años, él es el encargado del clero, y también me ha enseñado mucho. Y él como parte también de la comunidad, lo va forjando a uno mucho. Y, y pues ciertamente sí, yo creo que sí es importante no solo la acogida y la respuesta, sino el ser consciente de una comunidad con sus características, con su particularidad, ¿verdad? Porque por ejemplo ahí en Llorente em, es una realidad muy urbana, ¿verdad? Es un distrito de todo un cantón, uno de los cantones que por extensión es más chiquitito, pero es uno de los más densos en población. em, con muchas realidades, con muchas situaciones, pero también muy dispuesto a responder, ¿verdad? A las iniciativas, muy acogedor, muy sinceros también de hablar, de conversar, ¿verdad? Entonces todo eso también yo creo que uno le enseña, ¿verdad? Le enseña a caminar. Y qué bonito, porque yo he visto, bueno, hemos visto ahí en la parroquia que la parroquia se integra muy bien con la comunidad y viceversa, ¿verdad? Responden que hay un bingo, todo el mundo va, que hay feria de empanadas, hay que ir a comer empanadas, a Llorente, hay que ir a comer empanadas, ¿verdad? Se apuntan y el padre también se apunta, incluso por eso te decía, ¿verdad? Yo pienso que se ha revitalizado mucho la parroquia con este equipo sacerdotal, ¿verdad? Que se apunta, que hacen, ¿verdad? Cosas, que se meten, que se ensucian las manos, Mm. Es que ¿verdad? yo creo que es ser consciente de esa comunidad, porque a veces podríamos pensar que los padres son aparte de la comunidad parroquial. Y no, es que los sacerdotes son parte de la comunidad. Claro, Ciertamente, cada uno con su carisma, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el padre Gerardo como párroco es el que le toca dirigir en nombre del obispo, que de hecho es el obispo, es la cabeza de la comunidad parroquial. Y así como lo dicen en el momento de la toma de posesión de la parroquia, pero al no poder estar presente en todas, entonces el párroco es el encargado de guiar a la comunidad, ciertamente el que va organizando, el que va indicando el camino como cabeza, pero es parte de, ¿verdad? Es parte de. Entonces, eh,
no quiere decir que vamos como desmembrados, ¿no? Así como, por ejemplo, inclusive en las celebraciones litúrgicas, unos cantan, unos proclaman la palabra, Claro. unos hacen de servidores del altar, y así se integra todo y se complementa, pues así también creo que cada uno de nosotros en las diferentes comunidades parroquiales. Claro, muy, muy bonito, muy bonito. Vamos a meternos en temas escabrosos, porque ya hablamos Jesús santísimo. ya hablamos del tema vocacional y ya hablamos del tema del servicio, pero la idea es también conocer un poco a Oscar detrás del padre Oscar, ¿verdad? En otro momento el padre que estuvo aquí, el padre Luis, nos decía, llegó un punto donde el padre Oscar, bueno, el padre Luis decía él, ¿verdad? Y Luis se concilian al final, ¿verdad? Porque no es solamente, como decís vos, no es solamente un trabajo que tengo, sino que es ahora un ser que tengo, ¿verdad? Eso creo que es muy importante. Pero hablabas también de que 3 veces te llamó, ¿verdad? Muy, muy significativo ese tres, ¿verdad? En ese tiempo de vocación, de seminario, ¿sentiste algún momento, pucha, no es, o siempre dijiste sí, esto es Uy, qué duro, difícil? pero sí, Difícil. qué No, difícil. porque vamos a ver, es muy lindo, ¿verdad? Y ponemos todo Claro, aquí muy claro, claro. bonito, y la Ujú, parroquia, y las empanadas, y la ujú, comunidad, pero el proceso seminario es un proceso duro que zarandea, es ujú. un proceso que cierne, ¿verdad? Y que filtra muchas cosas. Claro, yo creo que sí, confronta y tiene que confrontar, ¿verdad? Tiene que confrontar a uno como persona. Primero esa parte, y sí, eso que decías, al momento del orden, ¿verdad? Del sacramento del orden, las dos cosas son una. Es decir, no podemos decir el padre Oscar está aquí y Oscar como persona está acá. No, no, es que son una sola cosa, ¿verdad? Y uno no es que se quita el cuello, ¿verdad? Ya para ir a dormir y ya dejó de ser padre. No, no. 24/7 y ahora, bueno, y por gracia de Dios, como le decía, sacerdote para siempre, ¿verdad? Entonces no van disociados. Y ya específicamente en la pregunta, en el proceso de seminario, ciertamente hubieron momentos donde por lo menos yo me sentí confrontado, eh, donde como bien decía, zarandea, pero así como decir como un momento específico que pueda recordar donde dije quiero salir en carrera, ¿verdad? Y ya dejar todo botado, ¿verdad? Y volver no, no recuerdo. El famoso proceso de crisis. Sí, los famosos, sí, ciertamente hay crisis. Y las crisis son, de hecho, inclusive la etimología de la palabra crisis en griego es para crecer, es un momento importante para cambio, ¿verdad? Eh, sí, o sea, que dijera que no hubieron crisis durante el seminario, sí, pero sí, siempre hay crisis que confrontan. Pero por lo menos que yo dijera, o que recordara así, de decir, ya no quiero nada, no. Pero no implica sí tener momentos, inclusive donde uno pensara, bueno, Señor, voy bien. Señor, si es por aquí, ¿verdad? Eh, y por lo menos a mí, en mi experiencia, sí, el Señor pues ha sido muy misericordioso, muy, muy misericordioso, y no por casualidad, eso que te decía al inicio de hacer encuentros vocacionales, yo hice encuentros vocacionales en el 2015, entonces cuando entré en el 2016 al año introductorio, estamos en el año jubilar de la misericordia. Híjole. Ese contexto a mí en lo personal me marcó muchísimo, y creo que a mi generación, todos mis hermanos que también si me ven, saludos, eh, todos los que entre los 44 que entramos en ese momento al seminario introductorio, nos marcó muchísimo y a mí me marcó muchísimo. Entonces, sí, pues sí hubieron momentos donde, como te digo, no así de salir en carrera, pero sí de pensar, Señor, voy bien. O sea, Señor, ¿realmente quieres esto para mí? Y también yo creo que en algún momento, tal vez a alguno le puede pasar como servidor donde decir, Señor, pero tal vez uno le puede sacar como todas las excusas o todos los defectos y debilidades, Señor, pero es que vea, es que yo soy así, 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 y aún así quiere que vaya por aquí, ¿verdad? Y, y recuerdo que cuando estaba en esos momentos o cuando tal vez en la oración ponía esas preguntas, siempre el Señor había estado allí. De una u otra manera respondía, respondía eh, para seguir sin miedo, ¿verdad? Y como Claro. decía ahora, más allá de por mis fuerzas o por lo carga que uno sea, no, 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 por misericordia, por pura misericordia iba él trabajando, él iba haciendo. Qué papel juega esa fe que aprendiste de chiquillo, que aprendiste de tus papás, de tu familia, en este proceso de discernimiento? Ah, no, sí, es muy importante. De hecho, sí, porque se convierte como en la base,
¿verdad? Eh, de hecho, parte del proceso de discernimiento es primero redescubrir o ser conscientes de mi historia, de mi encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque digan, también en ese momento, antes de ser seminarista, soy cristiano y es por optar a la santidad, entonces tuve ese Claro. encuentro con el Señor. Y por lo menos en mi historia personal, ese querigma, ¿verdad? Ese que llamamos ese encuentro con el Señor, yo no puedo desligarlo de esa historia familiar donde me fue presentado a Jesús poquito a poco, en esos momentos quizás tan sencillos y tan pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que cuando iba al cole eh, y volvía del cole, pero yo caminaba del cole a mi casa, pero siempre tenía que pasar al frente de la iglesia. Y ya no, ya no iba con mi abuela, ¿verdad? Evidentemente, pero sí pasaba a la iglesia. Entonces yo me acuerdo que la iglesia siempre pasaba abierta y me acuerdo pasar, me acuerdo inclusive de la banca donde me sentaba. Entonces ese ser consciente de que Jesús ocupa un lugar importante en mi vida o que es parte de mi vida, ¿verdad? Es fundamental para seguir, porque, como te decía, el ser sacerdote no es una profesión, digamos, el seminario no es una fábrica de sacerdotes, ¿verdad? O no es una universidad más para ser padres y ya se gradúan y ya. Ujú. No, no es una profesión más, es toda una vida, ¿verdad? Es una vida que se asume, pero que se asume en Jesús, porque podríamos correr esa tentación, ser trabajadores de Jesús, pero sin Jesús. Y no, no, Él es el primero que tiene que estar. Entonces, eso fue fundamental. Y también recuerdo en ese momento también el padre Arturo Morales, que nos acompañó en el proceso de discernimiento, que cuando yo le comentaba esas cosas de la fe, ¿verdad? De la familia, y por ejemplo, con mi abuela hacíamos novenas de algún santo, ¿verdad? Lo que fuera. Y tengo algunos libritos, ¿verdad? De novenas, ¿verdad? De la Virgen, más que todo. Eh, y él me decía, no deje de hacerlas. O sea, no, a pesar de que entre al seminario, no deje eso que ya ha hecho Claro, se lo como arraigo. cristiana. Porque es exacto, es su Claro. arraigo, ¿verdad? Es parte de su vivencia, es parte de su fe, es parte de su piedad, ¿verdad? Entonces eso también, pues, marca mucho. Y yo creo que también en muchos momentos nos ayuda, como siempre, a ese volver a ese primer amor, ¿verdad? No se puede Sí, olvidar. así es, excelente. Padre Oscar. Es que me cuesta, hay un sentimiento importante. En estos 6 meses de sacerdote, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido? Ya me dijiste, ¿verdad? Que las experiencias son muy bonitas y todo, pero ¿qué es lo que usted podría decir? Esto es lo que yo más me he sorprendido como sacerdote. Bueno, creo que muchísimas cosas, pero ahora ya decía una, el celebrar la Eucaristía. Digamos, la primera misa me impactó muchísimo y digo yo en medio de las carreras, porque el contexto de ese día de la primera misa fue muchas carreras. La eh, primera misa fue en Ciudad Colón. la primera misa fue en Ciudad Colón, el lunes 9 de diciembre. Digo yo carreras porque tenía un examen médico, pero yo pensé que era nada más ir a hacerme un examen de sangre y ya. Cuando me doy cuenta era un examen de sangre ahí que había que ir a varias horas. Oh, Y yo, y cuando fui a la clínica y todo, entonces ya había que había que recoger una cosa, que la otra, que había que ir a la iglesia a dejar los candelabros, que dejar las casullas, y había un montón de mandados que hacer, en medio de todas las loqueras, ¿verdad? Entonces yo dije, ay Jesús, ¿verdad? Entonces en medio de todas las carreras y todo, y ya la ilusión, por ejemplo, de celebrar la primera Eucaristía fue muy bonito. Em, Porque, como te decía, es sorprendente de ser conscientes de lo que celebramos en cada misa. Es que cada misa es única, o sea, es que es el sacrificio del Señor, ¿verdad? Ya no era, aunque ciertamente cuando vamos a misa todos celebramos, ¿verdad? Pero el presidir la Eucaristía era otra cosa, ¿verdad? Era, no sé, ¿verdad? Era muy sorprendente. Me acuerdo que ya cuando ya revestirme, ¿verdad? Ya verse uno revestido y entrar a la iglesia, que primero también me sorprendió, porque primero era lunes. y estaba llena. Los que tuvimos el privilegio de ir a esa misa Sí, no cabía la gente, estaba, y había gente de todo lado, había mucha gente muy variada, no solo sí, gente de Ciudad Colón, ¿verdad? bendito Dios. Algo que, bueno, también parte dentro de mi camino vocacional, la Virgen María ha ocupado un papel fundamental. Ella siempre ha estado allí, siempre, siempre. Y algo que había soñado era celebrar la primera misa también a la Santísima Virgen. Había coincidido con la Solemnidad de la Inmaculada, bueno, se pide el cambio para que sea el propio 8 de diciembre a domingo, entonces hubo que celebrar otra misa, pero bueno, bendito Dios, providencial, porque celebré la misa de Santa María, discípula del Señor, ¿verdad? Aquí ella como ejemplo discípula.
Y por ejemplo, entrar ya revestido ya en la procesión, primero sí sorprenderme la cantidad de gente, un lunes a las 7 de la noche ya en Ciudad Colón, ¿verdad? Tal vez muchos decían lejanísimo, eh, y ver la imagen de la Virgen y aquella iglesia, no sé, a mí me movió, yo dije, Señor, es que ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver, no es que Ahora antes sí es no, no, cierto, no, ahora sí es ¿verdad? No es cierto. que antes no fuera cierto, ¿verdad? Pero es que ahora presido en nombre y persona Christi, pero como presidiendo esta celebración Christi. Entonces, para eso fue muy, muy impactante. Y como te digo, trato cada vez de celebrar la Eucaristía siendo consciente de esto, ¿verdad? Como aquella tal vez famoso adagio que hay por allí, que dicen, sacerdote, celebra esta misa como si fuera la primera, la única y la última, ¿verdad? Siempre le pido al Señor tratar de eso, que aún en medio del cansancio, de las situaciones, de lo que fuera, ser consciente de ese momento de que en estas manos frágiles quien se hace presente es Dios mismo, ¿verdad? Y de esa misa, por lo menos también me impactó una persona, después me mandó un mensaje y me decía, bueno, primero que la misa está muy bonita, el coro, que fue muy, muy bonito, y me decía, acuérdate, así como hoy estuvo tan bonito, acuérdate de esa misma emoción como celebraste hoy la misa, cuando te toque celebrarla, cuando llegue solo una viejita, en la capilla ya más lejana, en el momento más sencillo, porque es la misa. Entonces a mí eso también me impactó, me lo dijo Claro. de hecho un laico ahí en la parroquia, ¿verdad? Y claro, entonces yo dije sí, y de hecho ya me ha tocado, ¿verdad? Celebrar ese día que tal vez hay un montón de gente, que el bonito, que adorno, que fiesta, ¿verdad? Y todo, a una celebración ya más pequeña, ¿verdad? Donde tal vez no hay coro ni nada, ¿verdad? Entonces, pero es que es la misa, o sea, una o la otra es la celebración Wow, eucarística. qué chiva. Hasta dan ganas. Qué chiva, qué chiva. ¿Cómo maneja el padre Oscar sus tiempos de soledad en oración con el Señor? Porque entregarse en la misa, pues sí, ¿verdad? Ujú. Es el don más grande. Pero también tiene que ir acompañado con una cercanía en soledad, en, en recogimiento, tal vez no en soledad, sino en recogimiento, ¿verdad? En esa intimidad con Dios. Sí, ciertamente. De hecho, como te decía ahora, una de las promesas que uno realiza el día de la ordenación es la oración. Bueno, inclusive de diácono, ya uno lo promete. Eh, la primera tarea del sacerdote es orar. Orar por la comunidad encomendada, orar por la iglesia, poner en oración ciertamente aquello que le ha sido encomendado. Pero, al igual que como todos los cristianos, también vamos de camino. Y creo yo que para todos, ¿verdad? Yo el primero, puede haber una tentación en que hay mucho que hacer, ¿verdad? Y dejar esa oración de lado. Eh, pues no te digo que soy un santo ni soy el perfecto, pero sí trato, ¿verdad? De ser consciente, ser primero consciente de ello, la importancia de la oración y de realizar esa oración, en primer lugar con la liturgia de las horas, ¿verdad? Que santifica el día, laudes, vísperas, una hora intermedia, el oficio de lectura, las completas antes de dormir y ante todo, pues como te decía, la Eucaristía, que tiene que ser un momento fundamental e importante, que tiene que convertirse también en elemento de oración para ciertamente en la comunidad, pero para uno mismo también. Y sí, y buscar esos espacios, esos ratitos de estar con el Señor, a veces de simplemente estar, ¿verdad? A veces de llegar y sentarse delante del Santísimo y estar, ¿verdad? Em, Yo lo miro, él me mira. sí, fijando en su mirada de amor. Yo he tratado, como te digo, tratado de tener esos espacios inclusive como en otros momentos. Por ejemplo, un lugar que me gusta mucho es aquí, de las Hermanas de la Cruz, eh, de tener un ratito, de uno ir, llegar y sentarse, ahí estar delante del Señor, ¿verdad? Ciertamente, tal vez y rezar, no sé, el oficio, bueno, me acuerdo una vez, ¿verdad? Que rezar el oficio de lectura y Señor, aquí estoy, nada más vine a estar, ¿verdad? Simplemente estar. Pero ese ser consciente nada más de estar con el Señor, ¿verdad? Siempre es importante. Como te digo, sucede que puede ser una tentación en medio del quehacer, ¿verdad? Pero Sí, siempre tratar de buscarlo. sí. Es que no puedo evitarlo, Oscar. Yo te veo y te veo absolutamente enamorado. O sea, te veo absolutamente en luna de miel con el Señor. O sea, y el tiempo, tenés 6 meses, ¿verdad? Pero te veo absolutamente enamorado del Señor. Desde esa realidad de enamoramiento del Señor, de sacerdote joven,
sí, insisto, desde bastante joven. ¿Qué mensaje le dirías a una persona, a un joven que siente esas mismas cosquillas, ese montón de hormigas, esa mariposa en el estómago y no sabe qué hacer? Porque vos tuviste el tiempo y la oportunidad, e inclusive dijiste, bueno, en Río, o sea, no todos tenemos la oportunidad de ir a una jornada y que el Señor me hable en la jornada, ¿verdad? O sea, pero, ¿qué le dirías a esos jóvenes, incluso muchachos que quieren, que llaman el llamado sacerdocio, pero laicos, que sienten un llamado a una vocación, ¿verdad? ¿Qué le diría, qué mensaje le darías? Yo creo que no, bueno, primero, como lo han dicho inclusive muchos papás, el no tener miedo. Y no se lo dice, y se lo dice a alguien que tuvo miedo, ¿verdad? O que sigue teniendo miedo en algunos momentos. El no tener miedo a sentir aquello y reconocerlo, a reconocer que hay alguien que me llama, hay alguien que me ama. Podríamos poner muchas barreras o escudos o razones, ¿verdad? Para decir no, pero dejarse, es más que todo eso, creo yo, dejarse amar por el Señor. No tener miedo si siento esa inquietud por servir en algo que me llaman como laico, ¿verdad? Tal vez, o que tengo este carisma y no, ¿por qué voy yo a ir a proponerlo a la parroquia? No, no, jamás, Dios libre, ¿verdad? O no voy a hacerlo visible, no, no. Es que si el Señor lo ha dado es por algo y ante todo para manifestarnos su amor, ¿verdad? Entonces, no tener miedo, no tener miedo de sentirlo. Y más aún si hay un joven que ha inclusive pensado, ¿y por qué no el sacerdocio? ¿Verdad? De atreverse y creo yo que también un elemento muy importante es buscar, buscar ayuda, acercarse a alguna persona, a algún sacerdote de confianza o algún religioso, alguna persona involucrada en la vida de iglesia y contarlo, ¿verdad? ¿Verdad? De decirle, mira, me está pasando esto, buscar ayuda si es que no sé por dónde ir, ¿verdad? ¿Cuántos también, por ejemplo, laicos han comenzado un servicio en una comunidad, en un apostolado, en fin, porque han visto a otros servir y llegan y se acercan, mira, yo quiero ayudar, o siento que tengo esta inquietud, pero no sé cómo hacer. Ah, bueno, aquí te ayudamos, te acogemos. Igual en la parte vocacional, bueno, vocacional digo yo en los laicos, pero vocacional también sacerdotal. Si hay algún joven con inquietud, que no tenga miedo, no tenga miedo de reconocerlo, no tener miedo de sentir aquello y no sentir miedo también de buscar y ayudar a discernir, ¿verdad? Porque ante todo, si el Señor lo pone, no es para hacernos sentir menos, no, todo lo contrario, lo hace para amarnos. Qué, qué bonito. Aquí es vacilón, aquí tenemos un cierre, ya para ir aterrizando un poquito. Aquí tenemos un cierre que hemos tratado de manejar un poquito, ¿verdad? Ya lo vamos manejando mejor, ¿verdad? Yo te voy a decir cinco, no es un test psicológico, no es nada raro, ¿verdad? Para conocer de primera impresión. Yo te voy a decir cinco palabras y vos me dices lo que tienes en el corazón, así, a flor de piel. Como un reel, como hacer de esos Hacer reel. un reel, dirían los muchachos de ahora. Hay términos que todavía voy aprendiendo, pero vamos ahí, vamos ahí. Familia, Creo que el lugar importante donde se forma, donde se forja el corazón, ¿verdad? La familia es el evento fundamental ahí para forjar el corazón. fe, Me imagino, lo primero que se me viene a la mente, una roca, aquella que nos sostiene y que nos hace, ante todo, caminar por donde venga y como venga, aquella roca que nos sostiene, aun cuando vengan los huracanes y las tormentas, aquella roca que nos sostiene para seguir adelante. iglesia, Familia, con la primera, aquella comunidad, todos muy distintos, pero es la familia y una familia donde experimentamos el amor de Dios. ministerio, Servicio, lo primero que se me viene, servir del corazón. Cuando me siento amado, y bueno, lo asocio con la solemnidad de la Santísima Trinidad que celebramos, eh, cuando realmente uno se siente amado, no puede encerrar el amor, y hay que amarlo. Padre Oscar. Y cristiano, y sacerdote en camino. Eso no me lo esperaba. Eh, como te digo, un cristiano sacerdote que va en camino y, y pues que trata de responderle al Señor de la mejor manera. Qué maravilla, qué maravilla. Oscar, perdón, Padre Oscar, yo estoy
primero muy agradecido, de verdad, primero con el Señor que nos permite esos espacios para conocernos y para conversar. Y también agradecido con vos porque sacaste el ratito de venir. De sobra está decir que esta es tu casa. Muchas gracias. Aquí te recibimos siempre que quieras venir, ¿verdad? Esta es tu casa. Y de verdad, muy agradecido, de verdad, de que hayas venido, de que hayas sacado el espacio, de que hayas movido la agenda. Sé que están muy ocupados los sacerdotes ahora. Y me gustaría que dieras un mensajito final eh, para ya despedirnos en esta noche y seguir. Bueno, bueno, primero no agradecerte más bien a vos por la oportunidad, ¿verdad? Y ante todo animarlos a seguir adelante, ¿verdad? Que si el Señor ha puesto esa inquietud en el corazón, ya es tirar la semilla. Ya el Señor es el que va a dar dando los frutos y va dando el momento, ¿verdad? Pero más bien agradecerte por dar esa respuesta, ¿verdad? Por no quedarse quedito, sino más bien mover y Da hacer. susto, Sí, dices, ¿verdad? claro, Da miedo, claro, pero pero, vamos para adelante, pero vamos para adelante. hay que echarse al agua. Y no, y ante todo, creo que animarlos a dejarse amar por el Señor, que realmente en medio de la vocación a la que tengamos, sea sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, dejémonos realmente amar por Él, démosle chance a que Dios toque cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas y no tengamos miedo a responderle con generosidad. Y que aún en medio de lo que podamos estar viviendo, inclusive aprovechando este año jubilar de la esperanza, ¿verdad? Dejar que esa esperanza toque nuestra vida, como aquella ancla que nos sostenga en medio de las situaciones difíciles, sepamos que ese amor de Dios es como esa ancla que no pasa, aquel que nos sostiene, que nos anima a seguir adelante. Entonces, a no tener miedo, a si estás sirviendo en la iglesia, sigue respondiendo, sigue sirviendo con generosidad. Si quizás has estado un poco alejado, ¿verdad? O tienes muchas dudas o inquietudes, más bien acércate entonces a resolverlas, a decirlas sin miedo, ¿verdad? Y deja que el Señor entonces toque ese corazón y deja y que realmente te ame. Muchas gracias, de verdad. Ya saben, su fe para compartir. Suscríbase, comente, dale a la campanita, síganos. Que Dios los bendiga mucho.